Bienvenidos. En este podcast hablaremos de los hitos nacionales e internacionales en el desarrollo de la psicometría. Quienes habla, Carol Rodríguez. Comencemos. En los años de 1920 a 1938 se vieron grandes avances con la psicometría en Colombia gracias a los aportes del psicólogo antioqueño Luis López, quien desarrolló el primer test de inteligencia, y al psicólogo español del Olmo, quien fundó el Instituto de Psicología Aplicada y creó el test rápido Barcid, utilizado para medir la actitud del aprendizaje. En 1939 se dio otro gran avance con la creación del primer laboratorio de fisiología por Mercedes Rodrigo, psicóloga española pionera de la psicología científica en Colombia. En los años de 1940 a 1962 se aplican las primeras pruebas mentales en los contextos educativos y clínicos. Se crea el Instituto de Psicología Aplicada, la primera prueba de inteligencia, y se introduce al país la primera prueba adaptada de Minnesota en la Universidad Javeriana y Nacional. Cordial saludo, soy Laura Vanessa Gómez Buitrago. Continuando con lo expuesto por la compañera Carol, voy a hablar de los hitos históricos nacionales de la psicometría en Colombia desde el año 1968 hasta 2009. La psicometría en Colombia comenzó a institucionalizarse en 1968 con la creación del ISFES, que es el encargado de diseñar y aplicar las pruebas educativas. En los años 70 se implementaron test de selección y orientación vocacional, iniciando con la adaptación cultural de estos tests. Durante los años 90, universidades como la Santo Tomás y Konrad Lorenz validaron pruebas de personalidad y el primer simposio de pruebas psicométricas, fortaleciendo así la disciplina. En el año 2000 se consolidó su desarrollo con el uso de modelos avanzados como la teoría de respuesta al ítems, y en 2009 alcanzó una producción de 241 estudios, reflejando su consolidación académica y profesional. Gracias. Hola, mi nombre es Liliana Merlano. Me complace compartir con ustedes una breve mirada a los hitos internacionales que han marcado nuestra historia reciente, ya transformando el mundo en que vivimos. Comenzamos en el siglo XIX. Charles Perman, teoría clásica de los TST, desarrolló un modelo lineal. Este modelo partía del supuesto que la puntuación observada a través de los test está conformada por dos componentes: la verdadera medida de rasgos y el componente erróneo. A finales del siglo XIX surge una nueva clave en la historia de la psicología. Francis Galton, considerado uno de los padres de la psicometría. Galton fue pionero en aplicar conceptos estadísticos como la distribución normal, la media, la mediana y la variancia, y la correlación al estudio de los rasgos psicológicos. Y si bien Galton nos enseñó a medir lo mental con estadística, el siguiente paso fue usar una mediación para transformar vidas. En el año 1905, los psicólogos franceses Alfred Binet y Theodore Simon dieron un salto crucial. Desarrollaron la primera escala de mediación de inteligencia, diseñada específicamente para identificar a los niños parisinos con dificultades en el desarrollo cognitivo. Y si Binet dio el primer paso, Lewis Terman lo llevó al siguiente nivel. En 1916, el psicólogo estadounidense Lewis Terman adoptó y estandarizó el test de Binet, creando la famosa escala Stafford-Binet, que revolucionó la mediación de la inteligencia. Terman impulsó el uso del cociente intelectual CI, concepto acuñado por William Stern en 1919. Publicó una revisión clave en psicometría, consolidado métodos estadísticos para evaluar la confiabilidad y validez de las pruebas mentales. Y si Terman llevó la psicometría, Laura, Arthur Ortiz la llevó al campo de batalla. Soy Catherine Rosado y voy a continuar hablando sobre los hitos internacionales. En el año 1860 a 1944, McQueen-Cattell creó el término test mental, afianzando las bases para la evaluación objetiva. En 1921, el señor Rorschach desarrolló el primer test proyectivo. En 1927, Thurston publicó trabajos sobre la medición subjetiva o psicológica y desarrolló las primeras pruebas de análisis. En el mismo año, el señor Likert desarrolló una técnica basada en test de aptitudes. En el año de 1938, David Wechsler crea un test para la medición de la inteligencia en adultos. En 1949, una para niños, y en 1955 nace otra llamada Wechsler Adult Intelligence Scale. En 1967 nace otra para niños de primaria. A mediados del siglo XX, los test de Guilford y Cattell se basan en análisis factorial.